noches, señoras y señores, muchísimas gracias por acompañarnos un miércoles más aquí en El Toro por los Cuernos. Miren, aquí en este programa ustedes seguramente han visto de todo. Han visto que con los toros, con los pobres toros, fíjense lo que tengo yo aquí hoy, es un toro inofensivo, tierno, que también el toro muchas veces es así. Pues ha habido de todo, ha habido mansos, nos hemos encontrado con miuras, nos hemos encontrado con esos astifinos peligrosos, los hemos mandado al corral, ha habido descabellos, unas estocadas maravillosas, pero de esas de primera, cantan rectas ahí, perfectas, de todo. Lo que nunca he hecho yo ha sido ceder mis trastos y darle la alternativa a alguien. Y esta noche les reconozco a todos ustedes y ante todos ustedes que no me queda más remedio que hacerlo, además lo hago encantada, pero por la total y absoluta ignorancia del tema. Vamos a hablar de algo tan maravilloso como la lírica, vamos a hablar de ópera, vamos a hablar de zarzuela, vamos a hablar de música. Bueno, pues de ese mundo maravilloso reconozco que estoy totalmente en pañales, sé muy poco, y quien sí sabe se lo voy a presentar en segundo lugar y ya verán ustedes cómo sabe. Pero ante todo a la gran soprano, a la gran soprano, Juana Castillo. Juana, muy buenas noches. Buenas noches. Muchísimas gracias por estar en Ferrol y en mi programa. Pues gracias a vosotros, que sois de alguna manera en esta asociación maravillosa los que habéis hecho que yo pueda estar aquí. La gran soprano, le decía yo a ustedes, que va a recibir el premio en la tercera edición de los premios Las Voces del Año, que lo conceden la Asociación de Amigos de la Lírica, cuyo presidente es mi gran amigo José Grande Morlán, gran abogado. Y en este momento casi te voy a ceder los trastos porque tú vas a hacer gran parte de la entrevista a Juana, Pepa, antes te he escuchado decir que me vas a dar la alternativa. Siguiendo con el símil, te aseguro que me corto la coleta ahora mismo. De verdad que no tomo la alternativa. Creo que no puedo suplirte, ni muchísimo menos, de verdad. Pero yo creo que, hombre, y más, porque nos vas a dar aquí cientos de lecciones, como tú sabes. No, lecciones porque ninguna. Este mundo maravilloso de la lírica, que es el gran desconocido para el público en general. Sí, en gran medida sí que lo es. Conocen una parte, pero no es la realidad de un cantante. Hombre, si tú, por ejemplo, dices que conozco, vamos a ver, pues sí, la Traviata, sí. La Traviata, Nabucco, esperar y ya... Tosca, Norma y Madame Butterfly. Sí. Y fuera de ahí, yo reconozco mi total ignorancia. Y fuera de ahí hay todo un mundo maravilloso. Hay un mundo inmenso, sí, de grandes compositores, de grandes obras y evidentemente de grandes intérpretes, sí que lo hay. ¿Y tú cómo empiezas? ¿Cuánto tiempo llevas en este maravilloso mundo? Ahora ya eres una diva. Yo, muchas gracias por lo de diva, no me considero tanto, pero vamos, me encanta el nombre, un poquito de glamour siempre viene bien. Yo llevo toda la vida, prácticamente desde que empecé con 15 años hasta este momento maravilloso, pues toda mi vida, muchos años, muchísima dedicación. Y es mucho esfuerzo, ¿verdad? Sí. ¿Cuántas horas le dedicabas cuando empezaste? Empezaste a los 14, 15 años. Sí. ¿Cuántas horas le tiene que dedicar una persona que quiera empezar en este mundo? Bueno, un mínimo, digamos, semanal de lo que es el aspecto técnico. Sí. El trabajo técnico con tu profesor, con tu formador, mínimo son 2 días a la semana, pero eso no es real. O sea, tienes que estar realmente todos los días metido en ese trabajo continuo de escuchar, de oír, de oírte, de escucharte, de cantar y de emitir continuamente sonido para ir formando un instrumento, ir reforzándolo, porque no solamente crear el instrumento, que lleva un tiempo, sino reforzarlo para que te pueda aguantar el trabajo al que se somete cada vez que cantamos. Porque eso es lo que es fantástico, es el instrumento y su voz. Sí, además... Y formar esa voz y preparar esa voz Sí, y además es que es un instrumento único. E irrepetible. Claro. O sea, aquí a una guitarra se le estropea una cuerda, vas a la tienda, compras otra y la pones. Si a unos platillos se estropean, compras otros y no pasa nada. La voz
Si se estropea una cuerda, Nos si se fastidiamos. estropea toda la emisión de aire, Sí, se acabó tu instrumento. Claro. O sea, es algo con lo que lucháis día a día, ¿no? Bueno, Mantener. es una realidad, quiero decir, el cantante no tiene repuesto y el cuidado, y por eso la formación es muy importante, porque de no tenerla a cierto nivel, es sabido de todos nosotros los que estamos dentro, y creo que también los que estáis fuera, de los cantantes que de pronto dejan de oírse o que Claro. han sufrido una misteriosa operación que realmente lo que está ocultando es que ha tenido un problema técnico que ya no podrá solventar y que no le va a devolver el nivel que tenía en ese momento ni la capacidad. Mira, hay muchos tópicos, ¿no? En el mundo este del canto lírico, en el mundo de la ópera, Sí. sobre los cuidados especiales que llevan los cantantes, ¿no? Sí. Se habla por ahí, se dice, pues fulanito de tal, super cantante, no hablaba durante todo el día, solo cuando iba a cantar y el resto tal, ¿no? O sea, ¿qué parte hay de mito en todas estas cosas que se van contando por ahí, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que son mitos. Yo creo que realmente el miedo se apoya sobre cualquier cosa, y como miedo pasamos todos los cantantes en cualquier momento de nuestra vida o nuestra carrera como tales, pues hombre, la idea de no bebas agua fría porque aquello te puede, pues no, porque hay gente que bebe agua fría, le sienta fenomenal. Yo he visto todo tipo de botella con todo tipo de potingue, de todo tipo de colores, y algunas hasta de nombre casi desconocido, por aquello de que eso te va a dar. Yo no soy muy mitológica al respecto. Creo que sí hay cosas que son básicas, que es una buena alimentación antes del concierto, estar muy hidratado porque llevas un instrumento que debe de estar hidratado, y pocas cosas más. Si tienes frío, que vayas calentito, y si tienes muchísimo calor, porque intentes bajar la temperatura del cuerpo antes de cantar, porque conviene, ¿no? Pero fuera de eso, cada cual. Y yo lo que te veo es con un tipazo estupendo. Y otro de los mitos que dices tú Sí. son los kilos. Mira, Sabía- Groucho Marx, sabía que llegaba. Increíble, íbamos a llegar ahí. Sabía que íbamos a llegar ahí, porque me lo han preguntado montones de veces. No, no, es que es verdad, es un tipazo fenomenal. Y digo yo, yo me he Sí, quedado sí. sorprendidísima. De hecho, ese mito, Groucho Marx decía que la ópera es una obra de teatro cantada en la que al final se muere la gorda, ¿no? bueno, decía que- Sí, que hay de se cierto en olvidó eso. del gorro con cuernos aquel de la famosa Valquiria. Sí, es verdad que durante un cierto tiempo el prototipo de cantante era quizás más tendente a estar lo que nosotros entre comillas llamamos un gordo, que puede tener 40.000 nombres y que indudablemente siempre desde el respeto, ¿no? Porque en aquella época, hablamos del 1700, 1800, prototipo de belleza, no nos olvidemos que no era precisamente este. O sea, se consideraba bella una mujer con un cierto volumen, primera cosa. Segunda cosa, es verdad que un cierto peso a veces facilita técnicamente ciertas partes de lo que es el transcurso de la emisión de un cantante, ¿no? Hay más espacio para el pulmón, se respira mejor, se almacena mejor, y eso te permite una emisión quizás más libre en cuanto a esa pauta en concreto. Es una visión mía personal, ¿no? Esto obedece a lo que yo realmente creo que puede ser. Actualmente no, actualmente todos los cantantes vemos que en mayor o menor medida se cuidan la imagen, y que evidentemente no nos sirve ese prototipo o esa... Es que yo recuerdo cuando la maravillosa María Callas, Sí. cuando María Callas empezó a salir con el famoso Aristóteles Onassis, Sí. Ella era una mujer poderosa, Sí. y de repente se empezó a quedar delgadita, y decían que había sido un poco por el tema de, bueno, de coquetear con Onassis y tal, y que había perdido todo el potencial de voz que tenía. Mira, me ¿Tú qué encanta crees? que me preguntes eso. Yo tengo muy buena relación, y de hecho lo invité aquí a dar una conferencia sobre María Callas con su biógrafo, Michele Nochera, que además es presidente de la Fundación María Callas y del festival que lleva su nombre en Sirmione. Y algunas cosas pude preguntarse. Ajá. Ella empezó a adelgazar antes de conocer a Onassis. Y ella empezó a adelgazar porque ella fue una gran defensora de la ópera aplicada al teatro.
y como tal exigía un movimiento escénico. Y ese movimiento escénico exigía que el cantante realmente tuviese una cierta ligereza en el movimiento. Ya no dependía de quiero tal delgadez o tal otra, no, sino ese personaje tiene un dramatismo que yo quiero dar. Todos los reyistas con 120 kilos le decían que mejor que no se moviera, porque era terrorífico. Claro. El movimiento era terrorífico, no tenía belleza, no tenía elasticidad y una serie de disposiciones. Y a partir de ahí ella tomó la decisión, apoyada por su marido, Meneghini, no por Onassis, Meneghini. O sea, fue antes. Fue Meneghini, que tenía una gran vista y que era un señor muy estético y con un altísimo nivel, lo que entendemos como clase o buen gusto, el que la ayudó y la aconsejó para perder esos kilos. ¿Y ella en realidad perdió voz o no? Sí, no se pierde la voz. Ella perdió densidad vocal porque perdió masa corpórea. Entonces, si somos elementos que vibran, quitas masa, claro, vibra menos masa, por lo tanto hay menos índice de sonido. No, ella realmente nunca perdió voz, de hecho siguió cantando. La forma de sostener algunos sonidos ya fue cuestionable porque evidentemente pues siempre queda una cierta falta de elasticidad a la hora de perder tanto peso. Hay ciertos tejidos que cuesta mucho mantener firmes o mantener con una disposición elástica determinada, como antes, y yo creo que eso influyó un poco en que esa forma de cantar que ella tenía antes de perder el peso cambiase, pero no creo que perdiese la voz. No. Hay grabaciones posteriores. Tú has participado en el Festival María Callas durante 2 años. Sí. Se respeta muchísimo a María Callas en Italia. Se la quiere mucho. Los italianos realmente, para el italiano la ópera quizás no es como para nosotros, es vital. Se sienten muy orgullosos de ella y de verdad que durante pues siglos la han defendido, apoyado, trabajado, cuidado, y ahora mismo están en un momento un poquito dramático porque han tenido que bajar, pues al igual que nosotros, en los teatros, el número de óperas, la calidad, etcétera, etcétera. Entonces a María Callas, pues como a Verdi o como a Puccini, María Callas es un personaje que está totalmente ligado ya a la historia de la ópera italiana y que adoran. A mí personalmente me encanta ese espíritu italiano de defender algo tan de ellos como es la ópera, ¿no? Sus grandes compositores, Verdi, Puccini, Bellini, Bueno, Donizetti y demás, Rossini, para ellos son verdaderos dioses e ídolos de la cultura, ¿no? Sí. Te pregunto, ¿tú crees que en España hacemos lo mismo con nuestra zarzuela? ¿La tenemos tan ahí, tan en el pedestal? Bueno, a ver, las comparaciones dicen que son odiosas, entonces yo creo que el español sí ama la zarzuela, sí ha habido un nutrido grupo de público que ha amado ir a la zarzuela y escuchar y ver la zarzuela. Lo que pasa que quizás no hemos sabido en qué línea colocar ese producto nuestro, ¿no? Igual que la ópera sí se ha colocado a muy alto nivel y se ha defendido desde muy alto nivel, la zarzuela no hemos tenido claro cuál es el punto exacto del valor de nuestra música, ¿no? Pero no porque no la amemos o no pensemos que es buena, es porque no hemos tenido claro, es decir, es más aquí o más allá. Sé que muchos cantantes, entre ellos Pedro la Virgen, incluso el mismo Domingo, han grabado y llevado nuestra música yendo en nuestras fronteras y con muchísima dignidad y convencimiento. ¿Qué haría falta? Una gran campaña de promoción de nuestra música en el exterior. Técnicamente hay un mito por ahí, ¿no? Sí. Que dice que es muchísimo más difícil cantar una ópera que cantar una zarzuela. ¿Es cierto? No. ¿No? Creo que no. Es verdad que son condiciones distintas y exigencias distintas, pero yo creo que tenemos zarzuelas francamente difíciles de cantar y no voy a decir, como muchos compañeros, que la culpa es del compositor, que la zarzuela está muy mal escrita y que por lo tanto vocalmente no se cuida. No, yo creo que son distintas y que hay zarzuelas que pues tienen la misma dificultad que pueda tener una ópera y que exigen muchísimo del cantante, y que a lo mejor lo que se hace es que se permite que se canten con algún menoscabo de la calidad que se debe exigir a esa composición. Lo
Lo que pasa es que tanto la zarzuela como la ópera son unos espectáculos carísimos, ¿no? Ese es el gran problema. Bueno, sí. O es uno de los problemas que tienen, ¿no? Porque son muy caros y además es que es una maravilla, claro. Todo Hombre, yo discuto un poco esto de que Yo la también ópera, los caros, de que la ópera sí, sea cara y Aquí la puede zarzuela empezar sea el cara. debate, Vamos aquí a puede empezar. empezar. Vamos a empezar. Todo es caro. Aquí hay carne, aquí hay carne. Es que todo es caro o Vamos a por barato ello. en relación Vamos a a ver. algo, ¿no? Sí. Podemos pensar, ¿cuánto cuesta un concierto de uno de estos figuras del pop hoy en día? Sí. El caché que tienen, el equipo de sonido, todo el grupo que les acompaña y demás. A lo mejor nos llevamos el susto de que un concierto de estas estrellas del pop es bastante más caro que montar una buena ópera. Digo yo. ¿Sí? Bueno, ¿Tú yo- crees? Yo creo que sí. A ver, una ópera, salvo... A ver, traerte a las grandes figuras que tienen unos A ver, una ópera, por cachés, ejemplo, ¿no? en Madrid, vamos a poner. Es que no puedes un precio generalizar, medio, ¿eh? por ejemplo, a ver, últimamente, ¿qué hay en cartel ahora mismo? ¿Qué Y ahora hay cuesta cosas- una Oscilan. entrada? Oscilan, oscilan. 40, vamos a hablar, espérate que tengo que hablar en euros, entonces vamos a ver, vamos a decir bien los euros. Pues mira, calcula entre, no sé, 120.000 euros, se te puede ir a 300.000 o se te puede ir al millón de euros, claro, ¿no? claro. O sea, oscila, dependiendo de qué teatro y dependiendo de qué compañía y dependiendo de qué escenografía, atrecho, etcétera. Pero para el espectador es un espectáculo excesivamente caro. Y me diréis que es caro, ya lo sé. Pero, por ejemplo, ¿qué cuesta en el Real una entrada para una ópera? En el Real, pues tienes... En Madrid. Bueno, que ya será, olvidándonos de los abonos y todo Sí, esto, ¿no? o Yendo sea, a yo taquilla. voy a Madrid, quiero ir a ver Pues mira, Nabucco. puedes conseguir entradas desde 30, 40 euros hasta 300. No Dependiendo creo, la no zona del creo teatro en el que... que estés, es ¿no? que el valor depende de cómo se eduque a la persona que va al teatro. Si a la persona que va al teatro se le hace sentir que está pagando algo altísimo por lo que va a ver, pues evidentemente lo va a sentir así. Yo creo que una entrada de 30 euros, pues no vamos a decir todo el mundo, pero que hay una oscilación en Sí. la sociedad. Sí. La sociedad económica española pues tiene un ámbito de gente que sí puede pagar ese dinero para ir a la ópera. Luego ya es muy cuestionable por qué otro ámbito no, pero sí hay gente que se puede, porque de hecho hay gente que se gasta 30 euros en una cena o en tomarse unas copas, luego se los puede gastar en una ópera, no es caro. El problema es la sensación de si eso es válido, es lícito, es moral. O sea, desgraciadamente nos cuestionamos demasiado sobre la moralidad económica de la ópera en España, pero no nos cuestionamos otras cosas, Exactamente. porque llevan una campaña detrás que hace que eso no sea cuestionable. Sí. Planteémonos, Sí. ¿cuánto cuesta una entrada en tribuna en el Santiago Bernabéu para ver un partido del Real Madrid contra el Bayern? Por ejemplo, ¿qué puede costar eso? A lo mejor 120 euros. Con ese precio, pagando 120 euros. Pero claro. 120 euros también estás en Estás butaca en el Real. cualquier Pero el teatro viendo una el gran punto ópera. es de mercado, pero Sí. ¿cuánto genera? Sí, la ¿Cuánto generación ingreso de genera? dinero Claro. entre el fútbol Entonces, y la desde luego ópera que es- viene de un ámbito minoritario y todavía no hemos conseguido llevarla a un ámbito mayoritario. O sea, el problema está en que no se dan óperas en grandes estadios. No hay 14.000, bueno, en la Arena de Verona o en donde yo canté, en Avanche, 7.000 espectadores. O sea, no se puede rentabilizar, luego es cara, no. No. ¿Se puede buscar una fórmula de rentabilizarla? Creo que el trabajo debiera estar ahí, no en decir no se puede hacer ópera, no. Se puede hacer ópera de otra forma. Vamos a llevarla a otro sitio, vamos a añadirle algo más de modernidad para que gente joven se sume, porque a la gente le gusta escuchar ópera. Lo que pasa es que creen que no. Pero yo he estado en muchísimos sitios muy pequeños, aldeitas, que nunca han oído hablar de un soprano, no saben lo que es una zarzuela ni una ópera y cuando lo han visto le han gustado. Luego el problema... A mí hay algo que me llama mucho la atención, ¿no? En televisión, en cualquier cadena de estas de televisión, estás viendo que se organizan programas de talento de estos de cantantes, ¿no? Que aparece gente que canta ligero, que canta no sé qué y tal. Sí. Y de pronto aparece una persona que canta con voz lírica. Ya no te digo que cante Sí. lírico, que canta con voz lírica. Sí. Hombre, o gana, o queda de segundo,
El o efecto el público es, se levanta y el efecto empieza es a aplaudir maravilloso. Es maravilloso. constantemente. Maravilloso. Sí. Es El decir, efecto es quiere decir que fantástico. la voz lírica La voz al en- público en general le encanta, Sí. le maravilla, Sí, le sí, sorprende. sí. ¿No? ¿Qué pasa? Yo estoy de acuerdo contigo en que después no se lleva esa voz lírica a todo el gran público, ¿no? O por lo menos no se ha conseguido crear un mercado adecuado que minimice el daño del gasto que produce hacer una ópera. No. Hay, por ejemplo, yo pondría un ejemplo que es muy interesante, que no digo que sea lo mejor, que es puede ser muy criticable, pero hay un director de orquesta que está moviendo masas con la música clásica, que es André Rieu. Está moviendo a miles y miles de personas. Sus conciertos se dan al abierto y puede haber 14, 15.000 hasta 20.000 personas. Y claro, eso está entrando dentro de lo que es comercial. Y evidentemente da muchísimos conciertos. Y eso está llegando a muchísima gente. Y la gente salta y baila la música clásica en sus conciertos. Se comporta exactamente igual que en un concierto de los Rolling Stones o de cualquier Pero músico está llegando moderno. al público. Está llegando. Claro, los hace participar. Claro. Y entonces, ¿cómo podría? Pues tú decías antes, se podría modernizar. ¿Tú tienes una idea de cómo se podría hacer? Bueno, en primer lugar, hay que crear una buena forma publicitaria, comercial, de hacerla llegar de otra forma al público. El público tiene una imagen obsoleta de los cantantes, de las óperas, de las zarzuelas, las relacionan demasiado con el pasado, de forma consciente o inconsciente, Sí, es verdad. pero está demasiado anclada al pasado y con un cierto sabor añejo. Por mucho que se empestiñen, y eso lo han querido, yo creo que suplir ciertos reyistas o escenógrafos con escenografías súper Modernas, pero modernas, no es suficiente. pero no es bastante. No lleva más público eso a la ópera, no crea más afición. Yo creo que es acercar más, o sea, que la gente conozca mejor qué es un cantante, cómo funciona un cantante, que vea que somos gente normal, somos gente moderna, que no estamos viviendo de una forma extraña, que no flotamos, que somos gente normal y corriente, que nos bebemos una cañita en un sitio y que tenemos las mismas sensaciones y relación con la vida que cualquier persona normal. Eso hace falta, Hace falta, sí, Sí. sí, sí, sí. en mi opinión. Hombre, sin perder ese halo de divismo y de misterio que siempre ha envuelto a los cantantes de ópera. Si es para vender más y crear más afición, yo estoy dispuesta a perderlo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Te interesa? Completamente dispuesta. Fuera el divismo y venga al público. Venga al público. Sí, por favor. Es verdad, yo creo que sí. Y a lo mejor, pero tú decías, se han intentado con coreografías modernas y no ha dado resultado. No. Porque parece que es como una especie de trampa. No es eso. Es que no se llega... A ver, es que hay mucha gente que no conoce la ópera y no es que no sepan que es una ópera o un cantante lírico no hayan oído. No, es que no conocen el mundo de la ópera. No saben que pueden disfrutar y no saben que asistir a una ópera no es un acto aburrido. Y por lo tanto, pues creo que tienen un mundo por descubrir, que habría que ¿Tiene que hacérselo. estar preparada la persona un poco para que le guste lo que va a escuchar? ¿Tiene que hacer un poco de oído? Eso, que tú estás diciendo que no, por lo tanto contesta tú y luego ya. No, yo te puedo dar mi opinión personal. Yo creo que la ópera Porque claro, es un totalmente distinto. espectáculo. José, perdona un segundo. Yo sé por dónde ibas cuando hablabas de los YouTubes últimamente, que salió una niña prodigiosa en Inglaterra o no sé dónde, y de repente cantó no sé qué maravilla, que todos abrimos la boca y dijimos, qué maravilla. Sí. Pero eso no es una ópera, eso son 5 segundos. Entonces, claro, tú te vas a sentar. Bueno, creo que era una niña que cantaba La Reina de la Noche, que no es broma. Es un área dificilísima. Pero además, muy ¿cómo la jovencita. cantaba? Y la cantaba muy No bien. la he escuchado. Sí sé que era muy joven y que eso encierra un peligro. Y ya ha pasado con otras niñas talento que han aparecido, Sí. han durado 3 años, las han explotado, las han quemado, han tenido el cambio hormonal y se acabó. Y se acabó. Para mí eso no significa que sea un cantante de ópera estamos hablando de ópera, quiero decir, para mí la lírica es amplia y se puede hacer con lírica muchísimas cosas, no únicamente cantar ópera o zarzuela. Pero yo decía eso, José, tiene que estar la persona preparada un poco. Desde mi punto de vista tienes que tener la misma sensibilidad que tienes cuando te acercas a cualquier otra manifestación artística.
¿Tienes que estar formado para disfrutar un cuadro? No. Te tiene que llegar a tus sentidos y apreciarlo. O para apreciar la belleza de un mueble que está perfectamente elaborado, para valorar una talla o para valorar el encaje de camariñas. ¿Necesitas una formación específica? Entiendo que no. La ópera, desde mi punto de vista, es un arte que compendia todas las artes. Por lo cual, tanto el teatro, como la música, como el canto, como la escena, como la iluminación, todo es un compendio que tú vas a ver en una ópera. Y todo eso dentro de una historia. La ópera tiene algo tan maravilloso como que sin conocer el idioma en el que están hablando, sin entender lo que están diciendo, acabas emocionado. Pero sigues toda la historia. Bueno, sí, Tú hablabas de la Traviata. No necesitas leerte todo el guión de la Traviata, ni necesitas conocer La Dama de las Camelias de Dumas para llegar a entender la ópera. Solo por lo que se está cantando, lo que se está interpretando dentro de ese ambiente teatral, la fuerza interpretativa de los cantantes, acabas apreciando perfectamente toda la historia y acabas emocionándote. Sí. ¿Vale? Sí. Después la voz en sí misma transmite tantos sentimientos que llegan al espectador, no sé, por una vía tan directa que sin saber lo que se está diciendo, acabas emocionado escuchando ese canto, ¿no? Lo mismo que le pasa a muchos chavales que van por ahí con los cascos escuchando a unos tíos haciendo chunda chunda y cantando en inglés y que muchos no entienden la letra. Bueno, pero yo, por ejemplo, música sí, clásica. Entonces tú dices, vamos a ver, yo quiero que mis niños se eduquen un poquito y que aprendan un poquito y que para poder llegar a disfrutar. Entonces yo, lo primero que les diría sería, a ver, niños, vamos a empezar con Mozart, porque Mozart es fácil. Mozart es muy fácil de escuchar. Bueno, y es, de escuchar. De escuchar. Hablo del que escucha, ¿eh? No. Entonces, es fácil de escuchar. Y entonces tú dices, pues, ¿a quién no le gusta Mozart? Pero claro, imagínate que yo digo, vamos a empezar por Wagner. Los anillos de los Nibelungos. Y entonces, sí, lo más probable es que me digan, wow. Estás hablando de un compositor concreto, entonces, con una forma muy concreta. En ópera, para empezar, ¿qué recomendaríais vosotros? O sea, ¿qué recomendarías tú, Juana? Una persona que dice, a mí me encantaría porque me encanta, yo oigo un aria y es que me pongo loca, pero es que me encantaría que me encanta. ¿Por dónde empiezo? Para empezar a entrar en este mundo tan fantástico y tan maravilloso y tan exquisito, que a lo mejor yo primero necesito paladar, porque a lo mejor no soy capaz de disfrutarlo como lo debería de disfrutar. Pues mira, ¿qué necesitas? Necesitas que existan proyectos que no te presenten la ópera a lo mejor al completo. Necesitas que te construyan para ti, que no estás acostumbrada, un plato que sea especial, en el que tú vayas entrando por trozos. Efectivamente. ¿Entendido? Sí, sí. No la ópera entera. Sí, sí. Trozos de esta ópera, de aquella otra, aquellos trozos estudiados y diseñados para ser los que te enganchen y los que tú entiendas y por los que tú puedas ir poco a poco creando un paladar. Yo no entendía, y por Dios no entiendo mucho de vinos, no entendía y no entiendo mucho de jazz, pero son cosas que he ido poco a poco, me han sabido llevar, porque el mercado ha creado esa fórmula y he acabado apreciando el vino, he acabado apreciando el jazz, he acabado apreciando el flamenco, que era algo muy difícil de entender para mucha gente que no estuviese ya desde muy pequeño metida en el flamenco. Y tú eres cordobesa. Hombre, figúrate, es que el flamenco ya lo entiende muchísima gente, en Japón está inundado de flamenco. Sí, ¿qué pasa? Que los japoneses sí tienen capacidad para el flamenco y los españoles la mitad. No, se ha creado una fórmula adecuada y estudiada para que tú te enganches. Exacto. Se ha gastado un dinero, se ha creado eso. Ese producto no existe ahora mismo en la ópera, en la zarzuela, en lo lírico, no existe. O por lo menos a mí, que me digan cuál. Claro, pues para mí, yo creo que eso tú has dado, pero vamos, en la diana. Esa es la clave.
Yo estoy totalmente de acuerdo. A poquitos. A ver, es que además no soy quien para contradecirte a ti, ¿no? Sí, no, Yo estoy totalmente de acuerdo. Yo, de hecho, empecé a cogerle gusto a la ópera por el mismo sistema que tú estás diciendo, escuchando fragmentos de cositas, arias, dúos, algunos coros, y a medida que le vas cogiendo el gusto a lo que estás escuchando y te va llenando, pues ya te vas metiendo a óperas enteras, ¿no? Yo, en mi caso concreto, lo recordaré toda mi vida, empecé con un Rigoletto. Y me encantó Rigoletto. O sea, es una ópera que desde el principio hasta el final tiene pasajes muy conocidos que parece que no los conocemos, que no nos suena, que es una ópera entera. La Donna Immobile la conoce, yo creo que casi todo el mundo. El Bella Filia del Amor, este cuarteto tan soberbio. Lo hemos tenido en anuncios televisivos y fácilmente reconocibles, que a la gente le ha gustado y que ha tarareado, porque se ha creado una imagen comercial de esa música. De todas maneras, hay fórmulas. Yo he tenido la fortuna de trabajar en proyectos en los que, en un ámbito extraño como es el flamenco, de pronto se ha incluido la manera de Carmen por la relación que pueda tener extraña con el flamenco, que la hay, aunque parezca que no, o en conciertos de jazz se ha incluido el Summertime y la gente reacciona. Público que es un público de flamenco y público que es un público de jazz, y reacciona por encima de la expectativa e incluso por encima de un intérprete de flamenco incluido en su concierto de flamenco con un público flamenco. Y por ejemplo en Italia, que tú la conoces, en Italia, ¿cómo funciona esto? ¿Cómo hacen que la gente tenga esa pasión por su ópera? Porque luego vamos a hablar de nuestra zarzuela y a ver qué podíamos hacer. Pero en Italia funcionan esos packs que estás hablando tú un poco, de esos concentrados. Porque en Italia quizás no es tan necesario, porque llevan hecho un trabajo importante desde el principio. Pero ya en los colegios a lo mejor. En todos sitios. A nivel colegios. Que yo he vivido en Italia y en Italia hasta los gatos cantan y entienden de música y saben música. Y no lo digo por decir. O sea, realmente yo he vivido allí, he tenido, pues lo que se puede decir, he tenido pareja italiana y conozco bien la idiosincrasia de ese país y la gente... Lo mima. Es que es natural, es natural. Igual que podemos decir el ritmo que tiene un cubano, que tiene un brasileño, que parece que lo lleva en la sangre. Yo creo que los italianos, el tema de la música, la lírica, la ópera, es algo que va con ellos. Pues lo mismo que los austríacos con la música clásica o los alemanes, ¿no? Sí. Exactamente igual. O sea, se han criado desde pequeños con los padres, se preocupan de que la mayoría de los niños, pero la gran mayoría, estudien música, sepan música, claro, canten, toquen o hagan algo. Pero en los colegios también tienen clases de música. Sí. Y para ellos la educación de un alumno es integral y comprende también la música. En nuestro querido Cuando yo estuve allí, sí, ahora no podría decir. En nuestro querido país se está discutiendo ahora que quieren quitar las clases de música. Vamos a empezar ahora con nuestro querido país. Nos vamos medio minuto a publicidad y enseguida estamos con ustedes. Estupendamente.